Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la reflexión de la semana pasada. Creo que habíamos dejado en un punto que era el de las limitaciones de la ciencia y de la inteligencia racional para dar respuesta a temas esenciales de la vida, como por ejemplo el que estábamos tratando o estamos tratando sobre la muerte. La limitación de la ciencia no significa que la ciencia no pueda aportar conocimiento a las reflexiones sobre estos temas. Por cierto que los aporta, pero vamos a aclarar algo. La ciencia no es única quiere decir que se alimenta de diversos campos de conocimiento. Y hay muchas ciencias, no hay algo unívoco que sea la ciencia. Por eso, desde las diferentes ciencias hay mucho para aportar a cuestiones fundamentales de la vida, pero de ninguna manera las pueden agotar por una limitación propia del pensamiento lógico y racional que se versa sobre cosas que son evidentes, cosas que pueden ser captadas y confirmadas de alguna manera por nuestros sentidos o por la prolongación de nuestros sentidos. Un ejemplo que ya dimos, ¿no? El tema de todo lo que puede ser la aparatología electrónica, cibernética, que amplían los sentidos, pero que no deja de ser, digamos, una percepción a través de esa vía, de ese camino de conocimiento que es la percepción sensorial. La pregunta que nos habíamos hecho es si hay algo más allá de nuestra percepción sensorial. O sea, si hay algo más detrás de aquello que nosotros llamamos la realidad, de manera un poco arbitraria. Y para eso, bueno, teníamos que abrirnos a la posibilidad de otras formas de pensar, de otras formas de percibir nuestro entorno y a nosotros mismos, que no sea solamente dentro del campo lógico racional, que no necesariamente, no tampoco es irracional, sino que en todo caso son otros instrumentos para relacionarnos y conocer la realidad. Puede ser algo inclusive transracional, o sea que atraviesa todo el conocimiento que nos provee la razón, la inteligencia intelectual, pero que va más allá de aquellas cosas que son exclusivamente de lo evidenciable, ¿no? Del campo de lo evidente. ¿Cuáles son esos conocimientos que nos permitirían acceder a lo no evidente? Bueno, en realidad son muchos, porque también no son conocimientos unívocos de un solo y único campo. No es que la filosofía o tradiciones de sabiduría o espirituales de tal o cual procedencia sean las únicas que pueden acceder a eso que llamaríamos por ahora no evidente. Pero sí es importante saber que existen disciplinas, que existen conocimientos que versan, que tratan precisamente sobre esas cuestiones que no están al alcance de nuestros sentidos. Y lo podríamos llamar así un conocimiento sapiencial, ¿no? De la sabiduría, pero por darle simplemente un nombre. De manera que para poder profundizar en el sentido de la muerte, necesitamos una apertura hacia ese terreno. Yo lo había planteado como una hipótesis en el último encuentro de suponer que había algo más allá de la muerte, inclusive precediendo al nacimiento o a la vida del hombre en esta tierra. Sí, es una hipótesis, pero es una hipótesis nada ingenua, en el sentido de que no da igual tener esa concepción abierta a la trascendencia, a que hay algo más, más allá de la vida individual del hombre, porque eso condiciona toda nuestra vida. O sea, esa manera de percibir la realidad, de entender la misión o llamémosle la vocación
del hombre en el mundo a lo largo de la vida, no da igual pensar que es toda una mera casualidad, un sinsentido, un absurdo, que creer, sentir, entender, comprender que todo tiene un sentido y que todo se da dentro de una trama de significación y de sentido. O sea, esto no es exclusivamente una corriente de pensamiento místico o religioso o espiritualista, porque habíamos mencionado, sin profundizar por supuesto en esos temas, que aún desde la misma ciencia, como es la física, vaya si es una ciencia dura y básica la física, desde la física, sobre todo en los principios del siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, donde la física cuántica fue una manera revolucionaria, nueva, de comprender la materia. Y lo habíamos mencionado cuando hablamos de las partículas subatómicas, donde se demostraba que en realidad la materia no era tan material, sino que la materia está constituida en un 95% por energía, energía que se despliega en un vacío desconocido, digamos. O sea que la misma física está demostrando que existe una realidad más allá de los sentidos que nos hacen creer que la realidad es algo estable, sólido, que nos da cierta seguridad por ese mismo motivo, cuando es un problema puramente perceptivo. Si tuviésemos la capacidad de percibir esa energía, de hecho que hay formas de percibir la energía, ¿no? Pero si pudiésemos hacerlo de manera ordinaria, tendríamos una concepción completamente diferente de qué es la realidad. A ver si puedo resumir este último concepto. El concepto de orden explícito o evidente que está sostenido por un orden que no es tan explícito, que no es evidente. Lo que los físicos cuánticos llaman el orden implícito. Y todo lo que resulta accesible a través de nuestros sentidos, de la racionalidad y de la lógica, es el orden expresado, digamos, el orden manifiesto, el orden evidente. El tema de la muerte necesita ser abordado desde una concepción más amplia si queremos avanzar y profundizar en esta cuestión, que por supuesto no es obligatorio. Pero una pregunta que me surge y a veces la hemos hecho en algunas reuniones de equipo, en algunas clases, cuando presentamos pacientes con determinadas patologías, accidentes, personas que están transitando un momento dramático por la pérdida de determinadas funciones y aún por la pérdida de la misma vida, surge la pregunta de decir, pero ¿qué pasa acá en el universo? ¿Ellos tuvieron mala suerte? Mientras nosotros tuvimos buena suerte porque sacamos, digamos, un número favorable en la ruleta de la existencia. O sea, el que contrae el coronavirus, que está dentro del 80% que no tiene ninguna manifestación importante, o el que está dentro del 5% que tiene una evolución tórpida y grave. ¿Por qué? Unos sí, otros no. Es una cuestión de suerte que a mí no me ha tocado y al otro le ha tocado. Podríamos quedarnos en un razonamiento de ese tipo y decir, bueno, sí, es una cuestión de puro azar. Pero me parece que quienes tienen el deseo y la vocación de profundizar en la realidad y en los misterios de la vida, tienen también el anhelo, el deseo de ir un poco más lejos. Por supuesto que podemos caer siempre en excesos, ¿no? En excesos y hasta en fanatismos, así como puede haber un exceso de racionalismo, de excluir de la realidad todo aquello que no sea explicable desde la razón, entonces decidir que no existe por el hecho de que yo no lo puedo resolver con la razón. Eso es un exceso de racionalismo que entra en el campo del fanatismo, de desacreditar todo aquello que yo no puedo explicar con la razón. Pero el otro exceso sería también un doctrinarismo
que yo, aferrándome a una doctrina religiosa, espiritual, lo que fuere, del origen que fuere, yo explique todo a través de esa doctrina, que además es una doctrina que yo la tomo tal como me fue dada o como me fue de alguna manera impuesta en algunos casos, y pretendo darle una explicación a toda la realidad y la circunstancia del hombre a través de una mera doctrina que, repito, sin ninguna crítica, me refiero a críticamente. El peligro tanto del racionalismo como del doctrinalismo es creer que lo saben todo. Ahí entonces sí estamos en una situación de riesgo en cuanto a entrar en una concepción fanática de la vida. Hicimos una descripción muy rápida sobre el mundo moderno en relación con la muerte, afirmando que el mundo moderno se caracteriza por su negación de la muerte, por su huida de la muerte. Más allá de que estemos todos los días escuchando hablar de muerte, pero contabilizar cadáveres no es ni hablar de la muerte en sí, y mucho menos hacer una reflexión mínimamente profunda sobre qué es la muerte. O sea, que estemos en contacto permanentemente con un exceso de información respecto de cuántos muertos acá, cuántos muertos allá, si le vamos ganando a Chile, perdemos con Uruguay o ganamos con Brasil. Eso es una banalización de un tema fundamental de la vida humana que lo único que genera es angustia y una información que realmente no es relevante porque la interpretación de esos números requiere de mucho conocimiento, tanto racional como de los especialistas que evalúan esas situaciones. La pregunta que me hizo Paula es muy importante, aunque específicamente no sé si es de este tema, pero me preguntaba si para aceptar que hay una realidad detrás de la realidad, o sea, una realidad implícita, se necesita fe. Yo primero tendríamos que reflexionar qué es la fe, qué es una creencia, qué es una idolatría. No es todo lo mismo. O sea, una persona crédula es una persona que cree lo que le dicen, que cree, compra, digamos, una doctrina, compra una teoría, la repite, la hace suya, pero también de manera crítica, sin profundizar nada, sin tener la vivencia de eso que tal vez está predicando o que está diciendo. O sea, que una creencia, un crédulo, simplemente lo que hace es tomar algo que recibe y identificarse, ponerse una especie de etiqueta, ¿no? Como quien forma parte de un club o de una institución determinada. Una persona incrédula es una persona que directamente niega todo lo que él no conoce. O sea, niega que pueda haber algo más allá de lo que él conoce. O sea, ese es el incrédulo. Es decir, lo que yo conozco existe, lo que yo no conozco no existe. Una persona escéptica es una persona que ya niega toda posibilidad de conocimiento. O sea, como que se niega rotundamente a permitirse conocer y tampoco admite lo que otros puedan conocer. O sea, eso es en el campo del que son las creencias. La fe es algo diferente porque la fe es también una forma de conocimiento que cuando es consciente, de alguna manera elaborada, se transforma también en una manera de percibir la realidad. Pero debemos distinguir, Paula, dos aspectos que son completamente diferentes. O sea, hay muchas personas, y lo hemos escuchado nosotros como médicos cuando damos algún informe a un familiar sobre una situación grave de un ser querido, a veces escuchamos, no, yo tengo fe en que se va a salvar, yo tengo fe en que va a evolucionar bien, yo tengo fe que el diagnóstico puede ser otro. Ahí cuando escuchamos o cuando analizamos qué significa tener fe que tal cosa va a suceder, esa es una fe adaptada, adecuada al deseo personal de que algo suceda, de que un bien suceda. En la verdadera fe,
esto visto desde el punto de vista de todas las tradiciones religiosas, la fe es solamente en. Y ahí termina, digamos, no solo la frase, sino la concepción de qué es la fe. La verdadera fe es la fe en, digamos, un más allá, una divinidad, una realidad implícita, y yo acepto ese orden implícito como mi orden personal, digamos. O sea, acepto el decir, tengo fe en, pero no en que se van a cumplir mis deseos, porque si mis deseos no se cumplen, no significa que ese orden no exista, o que yo me haya equivocado, o que estuve engañado toda mi vida. Ahí entonces, en ese tipo de nivel de fe, en esa fe en, que es una fe que implica una entrega, una aceptación, pero una aceptación desde una percepción y una convicción profunda. Entonces, esa es, digamos, lo que podrían ya decir algunos que es la verdadera fe. O sea, la verdadera fe está abierta al misterio y acepta la existencia y la interacción y la pertenencia inclusive a ese misterio. Para eso sí hay que tener un pensamiento primero simbólico que admita, ¿se acuerdan cuando hablamos de sacrificio? Que admita que en la vida humana puede haber aspectos sagrados. Es decir, que en realidad la vida humana misma es algo sagrado. Respecto de la idolatría, esa la conocemos más todos, porque la idolatría es aquella persona que pone su fe en, sea un objeto, sea un ídolo, un ser humano, o una doctrina, o un club de fútbol. Y hasta es capaz de dar la vida por eso, y hasta es capaz de quitarle la vida a alguien por eso. Eso es idolatría, es simplemente crearse un Dios propio, personal, al cual uno adhiere emocionalmente y está dispuesto a dar todo, ¿no? La vida por, y cada uno puede poner el ejemplo que quiera. Yo el otro día, caminando por Plaza de Mayo, pensaba que ese lugar es testigo de tantas idolatrías en la historia de nuestro país, de tantas veces que se habrá escuchado, doy la vida por y también quito la vida por. O sea, el peligro de la idolatría es que hacemos de una ideología nuestro propio Dios. Esa es una diferencia abismal respecto del tema de la fe, de la aceptación del misterio y de la entrega. Independientemente de que la causa por la cual cada uno quiera dar su vida puede ser muy buena y puede ser respetable, o a veces son causas realmente aterradoras. Entonces, el trabajo sobre la propia muerte, el trabajo de alguna manera que algunos denominan, o sea, el entrenamiento vivencial para la muerte, es algo que nos permitiría, como dijimos la vez pasada, vivir de otra manera. Pero no es meramente simple por tomar una creencia, por hacer tal o cual curso o pertenecer a tal o cual institución, secta, religión, no. Es un trabajo interior, un trabajo personal que requiere mucha constancia, mucho esfuerzo y vamos a ver entonces cuáles son los caminos que hay. O sea, adelanto algo. O sea, dice el sufismo es digamos, la rama mística, esotérica del Islam, es un camino de profunda sabiduría, que hay tantos senderos como corazones hay. Eso significa que cada uno tiene que encontrar su sendero, pero luego de encontrarlo, en caso que lo encuentre, lo debe vivir en plenitud, con un compromiso de vida en lo que ese sendero le reclama al hombre. No es meramente una cuestión de ir saltando de un sendero al otro o de casarme con el sendero que más me conviene porque simplemente sirve a mis deseos. Porque otro Dios personal, tal vez, perdón,
el más importante objeto de idolatría es el propio ego. O sea, si hay algo que todos conocemos, es la devoción y la idolatría que tenemos por nosotros mismos. O sea que comenzando con esa reflexión, retomaremos este tema en el próximo encuentro. Muchas gracias.